San Juan capítulo 7, versículo 14 al 18. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Alabanzas a Dios. Ubíquense por ahí en un lugar cómodo, hermanos, y vamos a pensar en la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos y que nos inquietan, y por inquietarnos siempre vivimos buscando una explicación más. Ejemplo, la oración. Hoy es culto de oración y de enseñanza. Vamos a hablar un poco acerca de para qué oramos. ¿Para qué oramos? Dije que vamos a hablar un poco. Siempre nos hemos inquietado con el tema de la oración y hay ocasiones en que vemos a muchos que oran por orar. Otros se ha dicho que oran para que los vean. Es más, el Señor Jesús dijo que esa era una de las cosas que se debían evitar, orar para que los hombres lo vean a uno. Otros han orado en determinados momentos para ser alabados por los hombres. También Jesús dijo eso, que había personas que oraban para que los demás los alabaran, les reconocieran como hombres consagrados. Otros suelen orar para alimentar el ego y decirle a los demás que ellos son los que más oran. Es que yo sí oro y yo no soy como usted, porque mire, yo paso de rodillas no sé cuánto tiempo. Pero hay gente que suele orar por los motivos correctos. Apunte eso por ahí. Hay gente que ora por los motivos correctos. Y este pasaje de la Escritura que acabamos de leer tiene unas palabras que yo quiero resaltar para la enseñanza en esta noche. Dice este pasaje: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. A mí me ha llamado la atención, de verdad, me ha llamado la atención estas palabras. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. La palabra doctrina es la palabra que se traduce enseñanza en muchos pasajes de la Escritura y que de por sí nos habla de que es una forma, una manera de instruir, de compartir unos conocimientos para edificar la vida de alguien. Y Jesús dice en este pasaje que el que quiera hacer la voluntad de Dios es el único que puede conocer la enseñanza o la doctrina que viene de Dios. A mí me llamó la atención eso porque el Señor dijo, o con esto da a entender,
que hay personas que no pueden recibir la enseñanza de Dios porque no quieren conocer la voluntad de Él. Hay que querer conocer la voluntad de Dios, o hay que querer mejor, hacer la voluntad de Dios para conocer si la enseñanza o la doctrina que yo estoy recibiendo es de Dios. Y Dios tiene múltiples formas o maneras de enseñar, ¿sí? Esta que se está realizando en este momento es una manera, pero vamos a mirar hoy, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Porque Jesús dijo eso: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Seguramente muchos dirán, yo la quiero hacer, pero vamos a mirar a la luz de la palabra si de verdad nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, para que la enseñanza que venga a nuestras vidas sea tomada como una enseñanza que viene de parte de Dios. Entonces, oramos, sí, oramos por los motivos correctos, y eso es lo que debemos hacer. Y uno de los motivos correctos de la oración es para tener comunión con Dios, ¿sí? Orar es respirar, como dijo alguien. Orar es relacionarse con Dios en la intimidad. Y en las Escrituras siempre se habla de la oración, o que la oración está encaminada a esas dos cosas: acercamiento, comunión, intimidad. Pero hay algo más. Jesús oró, escuche esto, con el objetivo de tener comunión, pero también con el objetivo de conocer la voluntad de Dios. Alabanzas al Señor. La gente anda preguntándose, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Y le preguntan al uno y le preguntan al otro, le preguntan a los pastores. Pastor, ¿usted cree que la voluntad de Dios para mi vida puede ser esta? Pero yo quiero decirle esta noche que las Escrituras nos muestran cómo conocer la voluntad de Dios, y ojalá usted lo apunte por ahí, nunca se le vaya a olvidar. Y una de las formas más prácticas que la Biblia nos enseña para conocer la voluntad de Dios es orando. Porque cuando oramos estamos consultando y le estamos preguntando a Dios: Señor, ¿usted qué opina de esto o qué opina de aquello? Y lo que estamos esperando es la opinión de Dios al respecto de lo que estamos solicitando. Y quiero decirle una cosa, hermano: el que quiera hacer la voluntad de Dios recibirá de Dios una enseñanza. El que no la quiera hacer jamás podrá ser enseñado por Dios. Entonces, oramos para moldear nuestras vidas o para acomodar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Apúntelo por ahí. Nosotros oramos para que nuestra vida sea moldeada según la voluntad de Dios, o para que nuestra vida se acomode a la voluntad de Dios. Nosotros nunca debemos orar para que Dios se acomode al pensamiento de nosotros. Tenga en cuenta lo que estoy diciendo. Nunca debemos estar orando para que Dios se acomode al pensamiento nuestro o al querer nuestro, o para que Dios adopte el punto de vista nuestro. Es que yo estoy orando para que Dios vea lo que yo estoy viendo. No, mi amigo ni mi hermano. Nosotros oramos es para que nosotros podamos ver lo que Dios está viendo, y para que nosotros podamos querer lo que Dios está queriendo para nuestras vidas, y para que nosotros nos acomodemos a la voluntad de Él, al querer de Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿O qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿O cómo quiere Dios que yo proceda en esta situación o en aquella? Alabado sea el nombre de Jesús. Y para todo en la vida
Por eso la Biblia dice de que hay que orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo, ese en todo tiempo, lo expliqué alguna vez, está relacionado con toda situación y circunstancia de la vida. Ejemplo, qué importante que un joven que piense en casarse le presente la persona con la que se piensa casar a Dios. Que le presente esa persona a Dios, así sea cristiano o cristiana, que la traiga y se la presente a Dios, pero que lo haga de forma insistente, de forma perseverante. Señor, esta persona es la voluntad suya para mi vida. Y créame, amigo y hermano, que Dios le va a decir si es o no es la voluntad de Él. Dios se encargará de enseñarle a usted, de mostrarle a usted si es o no es la voluntad de Dios. Por eso orar en todo tiempo está relacionado con todas las circunstancias de la vida. Muchas veces nos metemos a realizar un proyecto sin haberle presentado ese proyecto a Dios una y otra vez, para que Dios revele lo que es la voluntad de Él para ese proyecto. Y créame que Dios le va a enseñar. Por eso cito el texto de Jesús, vuelvo a citarlo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios. ¿Sí? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a conocer si lo que Dios le enseña viene de parte de Él. Amén. Y que no terminemos nosotros haciendo lo que a nosotros nos parece que debemos hacer. Alabanzas al Señor. A veces metemos la cabeza y nos va mal. Y algunos dicen, yo por donde meto la cabeza me dan palo. Y si le dan palo por donde usted mete la cabeza a toda hora, eso quiere decir que usted no está haciendo la voluntad de Dios. Porque antes de meter la cabeza, usted debiera preguntarle: Dios, ¿es la voluntad suya esto? Porque si no, yo no quiero meterme ahí. Yo no quiero meter la cabeza, o no quiero meterlas de caminar, ¿verdad? Y eso es lo que suele suceder hoy en las vidas de muchos cristianos, que de muy buenas intenciones se meten en cosas, en deudas, en problemas, reciben ofertas de, entre comillas, un buen empleo, lo agarran y dicen: es que esto debe ser la voluntad de Dios. Qué bueno preguntarle a Dios primero: ¿es esto la voluntad suya, Señor? Y ojo, escuche bien lo que voy a decir. Hay veces que llegan unas super ofertas, pero momentáneas a la vida nuestra. Y algunos se emocionan tanto con esa super oferta que le apareció, que les parece caída del mismo cielo. Dicen: ¿esto de dónde apareció? Cuidado, porque el diablo es astuto y suele aparecerse con esas mega ofertas, con el propósito de que usted se deslumbre. Y no solo que se deslumbre, sino que se deje engañar. Pero cuando yo estoy orando, solicitando la voluntad de Dios para algo, tenga en cuenta que Dios no le va a permitir por ningún momento, por ninguna situación o circunstancia, que usted sea engañado. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Primero hay que querer hacer la voluntad de Dios para que la enseñanza que venga de Dios, yo pueda discernir, yo pueda entenderla, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces quiero repetir esto: nosotros oramos no para que Dios se acomode a nosotros, sino que oramos para nosotros acomodarnos a Él. No para que Dios se adapte a mi pensamiento ni a mi punto de vista, sino para yo adaptarme al pensamiento de Dios y al punto de vista de Dios. Para eso oramos. Y de esa manera estamos buscando lo que es
la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay varias cosas de la voluntad de Dios que usted y yo debemos aprender. Primera cosa, apúntela por ahí. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es perfecta. Qué interesante esto. La voluntad de Dios es perfecta en primer lugar. ¿Qué quiere decir que la voluntad de Dios es perfecta? Que es lo que Dios quiere para mí o lo que Dios quiere para todos. Mire, dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda. Y hay gente que dice, si Dios me quiere salvar, pues debería hacer algo para que yo entienda el Evangelio. Si Él me quiere salvar. Pero tal vez es que Dios no me quiere salvar a mí y por esa razón yo no entiendo el Evangelio, dice mucha gente. Pero entienda esto. Si la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie se pierda, ya eso es suficiente para usted tomarlo como una enseñanza de la Biblia para usted y decir, si Dios no quiere que yo me pierda, entonces Dios quiere que yo entienda. Y si Dios quiere que yo entienda, también quiere que yo me convierta. Y si quiere que yo me convierta, también Dios quiere que yo viva en santidad. Y si quiere que yo viva en santidad es porque tiene propósitos eternos conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado al Señor. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Oiga esto. Pastor, si Dios quisiera salvar a todo el mundo lo traería para que se salvara. Pues mire, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, dijo el apóstol Pablo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si por ahí me está escuchando alguien que dice, pero yo ¿por qué no entiendo el Evangelio? ¿Yo por qué no me he podido convertir? ¿Yo por qué no he podido todavía experimentar la salvación? No es culpa de Dios. Escuchen, no es culpa de Dios porque la Biblia dice que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ni usted que me está escuchando, Dios quiere que usted se pierda, no. Dios no quiere que ninguno se pierda y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Es más, ¿cómo demostró Dios ese querer? Manifestándose en carne y dando su vida por la humanidad entera en la cruz. Escuche, amigo y hermano, si a usted no le dice que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para usted salvarse, no hay otra manera de que usted entienda. No, yo quisiera entenderlo de otra manera. No, usted no lo entenderá de otra manera. Usted, si usted no es capaz de entender, que yo creo que usted sí es capaz de hacerlo, tal vez es que no quiera, de que el Cristo que murió en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa y dio su vida por salvarlo a usted, no podrá salvarse de ninguna otra forma. Así que aquí tiene que haber voluntad de parte suya, porque de parte de Dios ya la voluntad ha sido revelada y ha sido demostrada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estoy convencido esta noche, y usted también, hermano, debe estar convencido, usted también, hermana, debe estar convencida de que nosotros somos salvos, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé yo que es la voluntad de Dios?
porque algún día puse mi fe en la obra que Jesús realizó en el Calvario, y como resultado de haber creído, alabado el nombre del Señor, el Espíritu Santo transformó mi vida y mi corazón y me hizo una nueva criatura, porque esa es la voluntad de Dios para usted y para cualquier persona. Alabado el nombre de Jesús. Dios no quiere la condenación de los pecadores. Eso dice la Biblia. Dios no quiere la condenación de los pecadores, sino que el pecador se arrepienta y viva. Oiga, la Biblia revela de manera muy amplia qué es lo que Dios quiere, qué es la voluntad de Dios. Bueno, si usted no ha entendido qué es voluntad de Dios, se lo voy a cambiar entonces. La voluntad de Dios es, decirlo de otra manera, es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para la gente? ¿Qué quiere Dios para el mundo? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere, escuche, Dios no quiere la condenación de los pecadores. Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva. Alabado el nombre del Señor. Dios quiere juntar a los hijos de Israel como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Jesús lo dijo. Alabado el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Eso es revelar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y luego dice, pero no quisiste. Para dar a entender que la voluntad de Dios era juntarlos, que la voluntad de Dios era tenerlos bajo su abrigo, que la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel estuviera bajo el amparo y la protección de Dios. Pero ¿quiénes no quisieron? Ellos no quisieron. Alabado el nombre de Jesús. Así que, hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Él murió para que todos sean salvos. Alabado sea el nombre del Señor. La teología, en segundo lugar, la teología ha hablado hasta la saciedad de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Apúntelo por ahí. Los teólogos han escrito demasiado con respecto a la voluntad permisiva de Dios. Algunos han dicho que existe, otros dicen que no existe tal cosa, que hablar de un Dios permisivo o de una voluntad permisiva de Dios es una herejía. Dicen algunos dicen que hablar de la voluntad permisiva de Dios es una herejía. Otros dicen que hablar de la voluntad permisiva de Dios se vale y se puede, y se apoyan en algunos pasajes de las Escrituras. Pues les voy a decir algo. No sé si exista la voluntad permisiva de Dios, o tal vez es que la han querido acomodar a algunas circunstancias. Por ejemplo, algunos dicen que la voluntad permisiva de Dios existe desde el punto de vista del libre albedrío. Sabemos que el libre albedrío es la facultad que Dios le dio a todos los seres humanos para decidir, o también se llama libertad de escogencia. El ser humano escoge lo que mejor le parezca o lo que quiera escoger, y entonces a eso le llaman el libre albedrío. Y algunos dicen, si Dios nos hizo con libre albedrío, eso quiere decir entonces que hay una voluntad permisiva en Dios. Dios tiene, en este caso entonces, en este caso Dios tendría dos voluntades: la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Incluso hay teólogos, escuche esto, que dicen, la voluntad de Dios tiene dos P, perfecta y permisiva. Bueno, basándose en el tema del libre albedrío, que porque Dios deja que nosotros decidamos, y no solo en el caso de los seres humanos, Dios decidió que Adán y Eva decidieran, sino que también en el caso de los seres
celestiales como los ángeles, Dios dejó que ellos decidieran. Por eso el querubín se rebeló, armó una rebelión. Y también entonces algunos dicen que la voluntad permisiva de Dios existe porque Dios no nos impide que nosotros hagamos cosas, así sean malas y que vayan en contra de nuestra integridad física o de nuestra vida o nuestra integridad espiritual. Pero quiero que escuche bien esto. La Biblia no dice que Dios tenga una voluntad permisiva. La Biblia dice es esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y oiga esto, y perfecta. No podemos aceptar una voluntad deficiente en Dios, una voluntad como decir una voluntad permisiva. No, ese es un decir y desde el punto de vista de la teología se utiliza para enseñar la voluntad de Dios. No existe tal cosa como una voluntad permisiva, no. Lo que existe es una voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Alabanzas al Señor. Y usted me dirá, entonces, ¿por qué está el mundo patas arriba? No es porque Dios permite que esto pase, no es porque Dios permite que esto suceda. Eso es lo que decimos. Es más, algunos dicen, ¿y en el tema de la pandemia qué? Dios permitió que la pandemia viniera y que pusiera en entredicho muchas cosas en el mundo, que pusiera en vilo a toda la humanidad, que toda la humanidad estuviera arrinconada por mucho tiempo y que a raíz de eso vinieran una cantidad de situaciones y de circunstancias que han venido por motivo de la pandemia. Entonces algunos dicen, sí está, ahí está la voluntad permisiva de Dios. Mire, Dios permitió que eso pase. No, no existe, escuche bien. No existe tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. Lo que existe es la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Qué? Y entonces, ¿por qué Dios ha permitido que venga la pandemia? Porque escuche bien, toda cosa que suceda en el universo, sea buena o sea mala, alabado sea el nombre del Señor, es para revelarle a todos los seres humanos la bondad y la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando a un creyente le vienen situaciones difíciles y algunos se la atribuyen a la voluntad permisiva de Dios, créame que esas situaciones anómalas que vienen a la vida de un creyente vienen precisamente no por una voluntad permisiva, sino por la voluntad santa y perfecta de Dios, porque lo que Dios quiere para ese creyente y lo que Dios quiere para la humanidad es lo mejor. Hay gente que le viene una enfermedad y al final se da cuenta que la enfermedad vino con un propósito. Alabado el nombre del Señor. Hay gente que le vienen momentos difíciles, hay gente que le viene escasez, hay gente que le llegan muchas situaciones a sus vidas para descubrir no la voluntad permisiva de Dios, sino para descubrir la voluntad perfecta, buena, agradable de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire, entendamos esto. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, quiere decir que Dios permite el sufrimiento como una manera de enseñar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios. Dios permite el sufrimiento como una manera de enseñarnos. ¿Cuántas personas han sufrido tantas cosas y es porque Dios les está enseñando? Yo no me canso de citar el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios utilizará el sufrimiento como una manera de que yo aprenda. Es decir, la enseñanza que Dios trae a través del sufrimiento a la vida mía es para que yo aprenda y descubra en medio de esa enseñanza lo que es la voluntad perfecta de Dios.
Dios permite al diablo zarandear a los creyentes con un propósito especial. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y tal vez Pedro estaba esperando ahí que el Señor le iba a decir: pero no, tranquilo Pedro, no te preocupes, yo voy a estar allí para salvarte. Apenas vea que el diablo levanta su garra para ponerla sobre la cabeza tuya, yo voy a estar allí, Pedro, para quitarle la garra al diablo. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: yo he orado por ti, Pedro, que tu fe no falte, pero la zarandeada te la vas a llevar. Alabanzas al nombre de Jesús. Escuche, hermano, ¿por qué? Porque con la zarandeada usted va a aprender, yo voy a aprender. Hay veces que nos tienen que zarandear y zarandear muy duro para que podamos recibir, que a través de ese zarandeo, de esa zarandeada, podamos recibir una enseñanza de Dios y quedarnos con ella. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de aprenderlo. Dios nos enseña provechosamente, dice la Biblia. Tenemos un Dios que nos enseña provechosamente. Eso le dijo a Israel. Alabanza al Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te enseña el camino por el que debes andar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese enseñar provechosamente puede ser a través del sufrimiento, a través de la enfermedad, o a través de que el diablo nos pegue una zarandeada. Y tal vez hay creyentes en este momento que están siendo zarandeados por el diablo y se levantan en la mañana a reprender al diablo. Y el diablo, tal vez, si el diablo pudiera hablarle, le diría: ¿sabes una cosa? Yo te estoy zarandeando porque Dios me mandó que te monte en la zaranda y te pegue una sacudida. Alabanza al Señor, hasta que tú aprendas. Hasta que tú entiendas, hasta que a ti se te revele lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Mire, hermano, hasta que usted no entienda qué es la voluntad de Dios para su vida, no lo quitan de la zaranda. Alabado sea el nombre de Jesús. He dicho también en estos días que la pandemia ha sido como una zarandeada de Dios para la iglesia, para los creyentes. Oye, les digo una cosa, hay gente que se molesta mucho por esto. Hay gente que no le gusta que yo diga eso. No, pero ¿cómo va a decir usted que Dios va a permitir que los creyentes sufran? ¿Cómo va a decir usted que Dios ha permitido que venga semejante situación a la vida de los creyentes para probar quién es quién y para saber quién es fiel y quién es creyente o no es creyente? Estos días alguien muy enojado escribió por ahí diciendo: pero a usted le hace falta ayunar y orar mucho para poder predicar con amor y misericordia la palabra de Dios. Dijo: porque usted predica como si estuviera enojado, como si tuviera venganza con alguien, como si se quisiera sacar el clavo con alguien. Decía, como si la emprendiera contra alguien. ¿Contra quién vive usted resentido? ¿Contra quién vive usted enojado? Me escribió. Pues, si me está escuchando, yo no vivo resentido ni enojado con nadie. Pero si se trata de predicar la palabra de Dios, hay que predicar la palabra de Dios como está escrita. Yo no puedo venir a decirle a usted, a traerle aquí pañitos de agua tibia y decirle que todo va muy bien cuando su vida está mal, cuando usted está andando mal con Dios. Cuando usted no se ajusta a la voluntad de Dios, cuando usted no camina bajo la voluntad de Dios que está en la enseñanza de esta palabra. Alabanza al Señor. ¿Cómo pretende usted que Dios venga y lo felicite porque usted está en pecado? ¿Cómo pretende usted que Dios venga y le dé un abrazo y le diga: hijo mío, te entiendo, estás en adulterio hace 3 años, pero te entiendo, es que eres tan débil? No, jamás. Eso no puede pasar. Y si me quiere llamar predicador enojón, llámeme, pero yo tengo que predicar lo que está en la Biblia, lo que está en la palabra de Dios. Mire, Dios le ha permitido a muchos sufrir y hasta accidentarse y pasar situaciones muy duras en la vida para poder que ellos entiendan que la enseñanza que están recibiendo viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces Dios ha permitido que venga
un accidente a la vida de un hermano o de una hermana. ¿Y sabe para qué? Para guardarle más adelante de un ataque del enemigo. Lo hemos escuchado muchas veces. Alabanzas al Señor. Un accidente, entre comillas accidente, una situación incidental o accidental que ocurrió, y Dios le estaba guardando, era de un ataque terrible que le estaba esperando después. Aquí se quedó sin un dedo o sin una mano, pero allá se hubiera quedado sin nada. ¿Me está escuchando? Porque Dios, hermano, quiere que nosotros caminemos bajo la voluntad de Él y conozcamos su voluntad. Por eso cuán importante es que usted se levante en las mañanas a buscar la voluntad de Dios. Cuán importante es que usted durante el día esté buscando la voluntad de Dios. Y cuán importante es que usted en las noches busque la voluntad de Dios. Alabado el nombre del Señor. Hay un coro por ahí antiquísimo que cantamos y que se dice: busca la bendición de Dios, búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche, búscala todo el día. Pues yo lo quiero cambiar en esta hora, si usted me lo permite. Busca no la bendición, sino la voluntad de Dios. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche, búscala todo el día. Que nosotros estemos procurando hacer la voluntad de Dios, porque hacerla es buena, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay creyentes en este momento que han sido entregados a Satanás para destrucción de la carne, como dice la Biblia, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios está preservando su espíritu, Dios está preservando su alma, aunque en su cuerpo hay destrucción, aunque en su cuerpo hay situaciones de enfermedad, aunque en su cuerpo hay situaciones difíciles. Dios está permitiendo eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que su alma se salve, que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia muestra que hay hombres a los que Dios mismo los empuja a caer en una fosa, porque está airado con ellos. Mire, segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, verso 20 dice: mas Amasías no quiso oír. Oiga, Amasías era un rey de Israel. No quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a Dios, a los dioses de Edom. Yo me he encontrado con versículos muy terribles en la Biblia, como este. Escuche esto. Voy a volver a citar este pasaje de la Biblia. Dice: mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios, pues los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Hay gente, hermano, hay gente que le colmó la paciencia a Dios. Y hay gente que dice: hombre, pero ¿cómo va a decir usted que a Dios se le colma la paciencia? Sí, eso también está en la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay creyentes y personas que ya le colmaron la voluntad de Dios, como el caso de Amasías. Amasías tenía aburrido a Dios con su conducta, porque era un idólatra y se iba a consultar los dioses de Edom, sabiendo que había un Dios en Israel. Alabanzas al Señor. Y cuando Dios le mandó un profeta para que le amonestara y le hablara, dice la Biblia que Amasías no quiso oír al profeta ni la amonestación de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. Dios lo quería empujar para que cayera en manos de sus enemigos. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso dice el escritor del libro de Proverbios: fosa profunda son los labios de la mujer extraña. Aquel contra quien Jehová estuviere airado caerá en ella. Hay gente que dice: hermano, pero ¿cómo pudo caer tan bajo fulano de tal? Si era un predicador o era un servidor de altar,
Si era el diácono tal de la iglesia, ¿cómo pudo haber caído tan bajo? Lea la Biblia. Cayó en una fosa profunda porque hizo airar a Dios. Y hoy no se predica de la ira de Dios. Claro, por eso es que hay gente que se enoja. Ay, ese predicador es enojón porque predica de la ira de Dios. Pues más vale que entiendas que la Biblia también habla de que hay que predicar de la ira de Dios. Y que una fosa profunda son los labios o los brazos de una mujer extraña, y aquel contra quien Dios estuviera airado caerá en esa fosa. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor. Hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Mire lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 3 versos 34 y 35. Dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Alabado el nombre del Señor. Quiere decir, hermano, que hacer la voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa. A Jesús le dijeron: vea, ahí está su madre y ahí están sus hermanos. Como quien dice, lo están esperando. Deje de hacer lo que usted está haciendo y váyase y atienda a su madre y a sus hermanos que lo están esperando allá afuera. Y Jesús dijo: vea, para mí, mi madre y mis hermanos son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Alabado el nombre del Señor. Hermano, querer hacer la voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa, por encima de la familiaridad, por encima de las preferencias, por encima de los privilegios, por encima de cualquier situación de la vida está que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Muchos preguntan: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Sabe qué quiere Dios que usted haga? Que haga la voluntad de Él. Y hacer la voluntad de Dios es obedecerle a su palabra. Alabado el nombre de Jesús. Hay gente que quiere que Dios los bendiga sin obedecer su palabra. Pastor, a lo mejor la voluntad de Dios es bendecirme, pero sin que yo obedezca su palabra. Jamás usted va a conseguir bendiciones de Dios sin ser obediente a su palabra. El ser obediente a la palabra de Dios hace que la voluntad de Dios esté a favor mío. Tal vez Dios sí quiere bendecirlo, tal vez sí es la voluntad de Dios, pero Dios está esperando que usted primero cumpla su palabra. Amén. Cumpla con la palabra. Obedezca la palabra, viva la palabra, enamórese de la palabra. Alabado el nombre del Señor. Memorice la palabra, vívala y practíquela todos los días. Y esa es la voluntad de Dios. Y a través de ella entonces se desatan las bendiciones de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay un texto en Hechos de los Apóstoles que habla de David. Y escuche lo que dice Hechos capítulo 13 verso 36. Padre Santo, voy a salir vivo de aquí hoy, porque es la voluntad de Dios. Hay un texto en Hechos de los Apóstoles 13:36 que dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Qué bonito esto, hermano, encontrar que la Biblia dice que un hombre defectuoso, escuche hermano, y hasta pecador, en algunos momentos como fue David, era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice aquí la Biblia. ¿Y sabe por qué, hermano? Escuche bien. Porque para Dios es importante que usted quiera hacer la voluntad de Él. Vuelvo a decirlo para que usted lo entienda bien. Para Dios es muy importante que usted quiera hacer la voluntad de Él. Dios sabe que usted es defectuoso, sí, débil también,
que vive circunstancias a veces muy difíciles y muy complicadas. Dios conoce eso. Dios conoce las limitaciones que nosotros tenemos, conoce las tentaciones. Dios sabe qué nos asedia a nosotros todos los días, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí tenemos a un David, como digo, defectuoso. Alguna vez falló, o algunas veces falló, se equivocó terriblemente, hasta en adulterio cayó, hasta por allá cometió homicidio, hizo muchas cosas David. Pero la Biblia dice que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Era porque en el corazón del rey David estaba eso: yo quiero hacer su voluntad, Dios mío. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso hay un salmo que también se dice que es mesiánico y lo escribió David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Para David, aunque David fue el que lo escribió y es un salmo mesiánico, escúchelo bien, en primer lugar se aplica a David, y David está diciéndole al Señor: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, la ley tuya está en medio de mi corazón, como diciéndole: tengo problemas, Señor, tengo dificultades, pero sabes lo que hay en mi corazón. Dios sabe que en el corazón de muchos de los que están escuchando esta noche la palabra está el deseo de hacer la voluntad de Dios, y tratando de hacer la voluntad de Dios se han equivocado una y otra vez, han errado el blanco una y otra vez. Alabado sea el nombre del Señor. Pero siga luchando, hermano, siga perseverando, porque lo que usted tiene en el corazón es hacer la voluntad de Dios y agradarlo, y eso del corazón no se lo puede arrancar nadie. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que el Espíritu intercede según la voluntad de Dios por nosotros. Dice Romanos 8, 27 y 28. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si usted no sabe interceder, si usted no sabe pedir, y si usted no sabe qué es lo que Dios quiere para su vida, Dios ha depositado su espíritu dentro de usted. Vuelvo a repetir esto: Dios ha depositado su espíritu en nosotros. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu conoce cuál es la intención. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alabado sea el nombre de Jesús. Para conocer la voluntad de Dios es necesario ser procesados. Dijo Pablo también en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga esto: no se amolden, no se acomoden a este siglo, transfórmense. Está diciendo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir que para conocer la voluntad de Dios necesitamos un proceso. Nosotros oramos y preguntamos, y Dios, escuche bien, a través de respuestas nos va mostrando cuál es el camino. Y a veces las respuestas son procesos, no son respuestas inmediatas. Es que yo me arrodillé y oré y escuché una voz de Dios, del cielo, que me dijo: no tuerzas a la mano izquierda, tuerce ahí a la mano derecha. Porque algunos creen que así Dios les va a mostrar cuál es su voluntad. A veces es a través de un proceso doloroso, difícil y complicado, que Dios revela cuál es su voluntad. Y voy a poner un ejemplo para esto, para que alguno lo entienda. He visto yo algunos matrimonios que viven situaciones tan traumáticas, situaciones tan difíciles, que se han preguntado: creo que esto no era la voluntad de Dios para mi vida.
creo que esa persona no era la voluntad de Dios para mí y viceversa. Ni yo era la voluntad de Dios para esa persona. Porque es que vivimos chocando a cada rato. Tenemos problemas y problemas, salimos de un problema y nos metemos en otro. Y escuche esto. Y entonces algunos han llegado a la conclusión, creo que lo mejor es que nos divorciemos. Lo mejor es que nos separemos porque usted y yo somos incompatibles, dicen algunos. Es verdad que hay incompatibilidad en los seres humanos, pero nosotros somos tan incompatibles, somos tan diferentes los dos, que lo mejor es que nos separemos, es que nos divorciemos para poder tener paz. No sé si alguien me escuchó, porque ese es el cuentico que hay ahora. Hermanos, si viven una situación muy traumática, muy difícil, es mejor que se separen, es mejor que se divorcien para poder tener paz. Bueno, eso suena muy elegante, para poder tener paz. Entonces voy a botar la mujer con la que me casé en un altar y le juré amor para toda la vida. O voy a botar a ese hombre con el que le juré amor para toda la vida, en el caso de las mujeres, porque es que vivimos situaciones muy traumáticas, muy difíciles. Escuche, hermano, a veces el proceso doloroso, difícil, a veces ese proceso tedioso, complicado que vive un matrimonio es permitido por Dios para enseñarle. Amén. ¿Para qué? Para que usted se pueda acomodar a lo que es la voluntad de Dios. Venimos a veces con tantos egoísmos, tanto orgullo, tantas cosas metidas en nuestro corazón, tantas cosas tan mal aprendidas, y Dios quiere que las desaprendamos. Y a veces para que las desaprendamos, Dios nos da, entre comillas, nos da palo para que podamos aprender. Y a veces el azote que Dios levanta para que uno pueda aprender es hasta el propio cónyuge, hasta ese, o un hijo. Yo creo que no era la voluntad de Dios tener estos hijos tan rebeldes, dicen algunos, estos hijos tan rebeldes que yo tengo. Esto no era la voluntad de Dios. Pues mi hermano, escuche bien, después es que la gente ha reconocido que si no fuera por esa situación traumática, no hubieran descubierto cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Pablo estaba convencido de que él estaba en el ministerio por la voluntad de Dios. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. ¿Me estás escuchando, hermano? Y hay gente que dice, yo creo que no es la voluntad de Dios estar en este ministerio. He tenido tantos problemas, hermano. He tenido tantas dificultades que creo que no era la voluntad de Dios. Bueno, pues pregúntele a Pablo cuántas dificultades, cuántos problemas, cuánta oposición tuvo del enemigo. Y era la voluntad de Dios que Pablo fuera un apóstol. ¿Me está escuchando? Alabado el nombre del Señor. El servicio que nosotros damos a Dios es según la voluntad de Él. Mire lo que dice Efesios 6, versos 6 y 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ese servicio que usted le da a Dios, ese servicio que usted le da a la iglesia debe ser según la voluntad de Dios. Y algunos lo hacen de mala voluntad porque creen que fue que un pastor los eligió para un servicio. Pero aquí está diciendo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Usted que sirve a Dios, hermano, hágalo de buena voluntad. Porque cuando usted sirve de buena voluntad al Señor, lo está agradando a Él y está haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted que sirve a Dios con los niños de la iglesia, sígale sirviendo de buena voluntad. Usted que sirve a Dios con los jóvenes de la iglesia, siga sirviendo de buena voluntad. Usted que sirve a Dios con los simpatizantes, hablándole de Cristo, alabanza al Señor, siga sirviendo de buena voluntad, porque usted está haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
A su nombre sea la gloria. Alabado el nombre del Señor. Y escuche, hermano, otra característica de la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 3 y 4. Ya voy a finalizar. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo pensé que la voluntad de Dios era que yo viviera en fornicación. Es lo que algunos creen. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Qué interesante esto, hermano. Alabado el nombre del Señor. Escuche bien lo que voy a decir. Hoy por hoy hay mucha polémica en cuanto a las relaciones matrimoniales y en cuanto a la intimidad de los matrimonios. Algunos dicen, yo no me quiero meter en la intimidad de los matrimonios. Y algunos dicen, no me meto en la intimidad de los matrimonios, allá ellos, que ellos hagan lo que ellos quieran, que hagan lo que mejor les parezca y que lo que hagan es para que puedan mantenerse unidos. Pues puede que usted no se meta y yo tampoco me meta en la intimidad de la gente, pero la Biblia sí dice que la voluntad de Dios es la santificación de los creyentes, que los creyentes se aparten de la fornicación y que cada creyente sepa tener su propia esposa en santidad y honor, pero no como los paganos que no conocen a Dios, no de cualquier manera. Escuche, hermano y hermana, usted que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, si usted debe encontrarse aún en la intimidad de su matrimonio, haciendo lo que es la voluntad de Dios y no viviendo de cualquier manera, o quizás permitiendo el pecado en la relación íntima de la pareja. Tenga en cuenta eso. Hacer la voluntad de Dios es ajustarse a las normas propuestas por Dios en su palabra para vivir en santidad y para vivir en honor. Y otra cosa que dice Primera Tesalonicenses 5, 18, que la voluntad de Dios es dar gracias en todo, porque dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted le dé gracias a Dios en todo. Dele gracias a Dios porque está bien. Dele gracias a Dios porque está pasando un momento difícil. Dele gracias a Dios porque está viviendo en medio de una enfermedad. Dele gracias a Dios porque está viviendo en medio de una escasez. Dele gracias a Dios porque está siendo perseguido. Dele gracias a Dios porque está siendo menospreciado. Dele gracias a Dios porque está hoy en peligro de muerte. Me está escuchando, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Darle gracias en todo. Amén. En todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Y para hacer la voluntad de Dios se necesita paciencia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia dice que es mejor que padezcamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y escuche esto: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Alabado el nombre del Señor. Y escuche, hermano, primera de Juan 2:7, que hacer la voluntad de Dios trae vida eterna, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena que usted se levante en las mañanas a buscar la voluntad de Dios. Vale la pena que usted durante el día le esté diciendo a Dios: Señor, ¿es su voluntad esto o no es su voluntad? Y si Dios le muestra que no es su voluntad, no insista en eso. Y si Dios le muestra que es su voluntad, siga ahí, siga perseverando y siga luchando. Alabado el nombre del Señor. Hubo hombres en la historia que buscaron la voluntad de Dios en oración. Daniel fue uno de ellos, y Dios le reveló misterios que no hubiera revelado si no hubiese sido por la oración. Hubo hombres como Pablo que buscaron la voluntad de Dios en oración, y Dios les abrió puertas, como él mismo lo dice. Alabado el nombre del Señor. Él dice que cuando llegó, hablando de Jesús también como hombre, que cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Alabado el nombre del Señor. Hasta Jesús mismo como hombre dijo: Señor, si tu voluntad es la cruz, amén, si quieres apartarla, la apartas. Pero si esa es la voluntad tuya, que yo pase por la cruz, por ahí voy a pasar entonces, porque estoy aquí para hacer la voluntad tuya. Alabado sea el nombre de Jesús. Decía que Pablo también, dice la Biblia, que estaba perseverando en oración y dando gracias. Alabado el nombre del Señor. Y animando a los creyentes también, dice la Biblia, para que el Señor les abriera puerta para predicar la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, decía Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Alabado el nombre del Señor. Yo voy a invitar a los hermanos músicos que estén aquí, y voy a ir finalizando con estas palabras. Hacer la voluntad de Dios a muchos les costó. Oiga estas últimas palabras, hermano, de este mensaje. Hacer la voluntad de Dios a muchos les costó persecuciones. Hubo creyentes que fueron perseguidos por querer hacer la voluntad de Dios. Hay gente hoy que dice: si me siguen persiguiendo, yo ya no sigo perseverando, porque tal vez no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Puede imaginarse usted qué pensaron los creyentes en otro tiempo cuando eran perseguidos? Les tocó bajo la persecución hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios a muchos les costó el destierro, que los sacaran de su tierra y los llevaran para otra parte. A muchos les costó una cárcel, les costó una prisión. A muchos hacer la voluntad de Dios les ha costado el menosprecio, el señalamiento, el vituperio, vivir escondidos de la humanidad, vivir escondidos de la sociedad. Hacer la voluntad de Dios a muchos les ha costado morir en medio de espectáculos, como en el caso del Imperio Romano. A muchos les costó ser expulsados o rechazados en los centros educativos, como sucedió en Colombia hace un tiempo atrás. A los creyentes se les cerraba a los centros educativos porque era la voluntad de Dios que ellos estaban haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Les costó ser expulsados, les costó sufrir el menosprecio y hasta sufrir la pena de muerte. A muchos les costó hacer la voluntad de Dios. Hoy muchos creen que la voluntad de Dios es tener riquezas, que la voluntad de Dios es vivir en medio de lujos y de placeres. Hoy muchos creen que hacer la voluntad de Dios es gozar de múltiples privilegios. Hoy muchos creen que hacer la voluntad de Dios, escuche hermano,
es que le den una palmadita en el hombro, que los abracen y que les prediquen lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. Hoy muchos quieren o muchos creen que la voluntad de Dios es que les acaricien sus vidas pecaminosas. Hoy muchos quieren o creen que hacer la voluntad de Dios es que los deje servir en los altares, viviendo en la mundanalidad y viviendo en el pecado. Hacer la voluntad, Dios mío, tu voluntad me ha agradado, y hacer la voluntad de Dios tiene que costar. Alabado el nombre del Señor. Por eso le invito en esta hora para que usted levante sus manos y le diga al Señor: yo quiero hacer tu voluntad. Me ha costado y me seguirá costando. Tengo que luchar con una naturaleza pecaminosa que tengo encima. Tengo que luchar contra mis propios deseos y caprichos. Tengo que luchar contra mi propio ego. Tengo que luchar contra tantas circunstancias en la vida. Pero quiero hacer tu voluntad, Dios mío, porque es lo más agradable. Alabado sea el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde se encuentra y dígale al Señor de gloria en esta hora: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Soberano Dios, en esta hora agradezco la oportunidad, Dios mío, de presentar tu palabra, y te quiero pedir, Señor, en este momento que me ayudes como siervo tuyo a hacer tu voluntad. Que ayudes, Señor Jesús, a toda la amada iglesia tuya, todos los que están pasando en este momento por situaciones que creen que no es la voluntad tuya, que lo crean, Señor, de una vez. Tú lo permites, Señor, para nuestro propio bien.